Hola, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversación con Médicos. El día de hoy nos acompaña Jairo Mesa Arango. Jairo es científico molecular y en la actualidad está encargado del Laboratorio de Diagnóstico Molecular en el Laboratorio Clínico Hematológico. Jairo, bienvenido. Hola Merce, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Jairo, cuéntanos en términos prácticos qué se hace en un laboratorio de diagnóstico molecular. Claro que sí. Para entrar en contexto, podemos comenzar a explicar que en un laboratorio de diagnóstico molecular es un área donde estudiamos las macromoléculas biológicas, por ejemplo, lo que son las proteínas, los ácidos nucleicos, y seguramente en algún momento habrán escuchado hablar de los ácidos nucleicos como el ADN o el ARN. En nuestro laboratorio nos enfocamos en el estudio de estas macromoléculas, el DNA y el RNA. Básicamente estudiando estas macromoléculas desarrollamos diferentes pruebas de diagnóstico que nos permitan obtener información relacionada con diferentes enfermedades, ya sean humanas o causadas por diferentes organismos. Bueno, mencionaste ácidos nucleicos. Explícanos un poquito más claro qué significa esto en tu área. Bueno, para entender un poquito, digamos, de manera fácil lo que son los ácidos nucleicos, podemos compararlos con el disco duro de un computador. El disco duro de un computador contiene toda la información necesaria para que un computador funcione apropiadamente. Lo mismo ocurre con los seres vivos. En el disco de un ser vivo, ¿cierto? En el disco duro se almacena toda la información genética. Entonces el material genético está contenido allí y básicamente podríamos interpretar como una especie de código donde está almacenada toda la información necesaria para que un organismo funcione y sea viable, por ejemplo sus características morfológicas, su forma, su tamaño, su color. Entonces básicamente si podemos leer ese código, ese material genético, esa información completa, podemos entender qué características o qué funcionalidades puede tener un organismo, ya sea una planta, un animal, un humano o incluso un microbio. Bueno, cuéntanos cómo funcionan las pruebas moleculares. Bueno, podemos partir del hecho de que todos los seres vivos del planeta contienen material genético y ese material genético es susceptible de ser estudiado en el laboratorio. Hay diversas formas de estudiar el material genético, ¿cierto? De leer ese código. En el laboratorio podemos tener múltiples enfoques, pero en el día de hoy nos podemos concentrar a explicar dos formas de estudiarlos. Esa información genética de un organismo se puede leer completa, ¿cierto? Es decir, yo puedo estudiar cada una de esas letras que hacen parte de ese código o lo puedo estudiar por partes. Para poner un ejemplo, si yo quiero estudiar el genoma humano de un individuo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Leer el disco duro completo de ese individuo y eso se llama secuenciamiento genómico completo. Para eso utilizo herramientas tecnológicas muy potentes, muy actuales, que me permiten leer más o menos, para un humano estamos hablando de 6.5 millones de letras, representan el mensaje completo del genoma de un individuo. ¿Para qué me sirve a mí obtener esa información? Básicamente me puede servir, por ejemplo, para estudiar enfermedades genéticas, para saber si un individuo tiene un riesgo, si se expone a ciertas condiciones ambientales que le van a inducir una enfermedad. Pero digamos que en este caso yo quisiera estudiar el material genético, pero no completo, ¿cierto? No quiero estudiar un genoma entero, entonces lo estudio por partecitas. Y aquí entra otra metodología muy importante que es, digamos, menos compleja, pero que también es muy importante en los laboratorios de diagnóstico y es conocida como la técnica de PCR. La técnica de PCR más o menos fue inventada en los años 80, ¿cierto? Incluso representó el premio Nobel para la persona que lo desarrolló. Y en la actualidad se utiliza comúnmente en los laboratorios de diagnóstico molecular para estudiar el material genético, pero ya no completo, sino por partes, ¿cierto? Como pequeños mensajitos de ese código genético o ese material genético de un individuo que me van a brindar a mí una información que va a ser de utilidad para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Bueno, Jairo, acabas de mencionar la técnica de PCR o en su explicación mucho más amplia, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Cuéntanos un poquito más sobre esta técnica. Bueno, esta técnica, como les mencioné anteriormente, es una técnica muy importante y bastante utilizada en un laboratorio de diagnóstico. Para explicarles cómo funciona la PCR, podemos hablar de que esta técnica básicamente es como una fotocopiadora, digamos que artificial del material genético. En el laboratorio yo puedo estudiar, como les decía, el material genético de un individuo por pequeños mensajes o por fragmenticos, y a través de la técnica de PCR yo puedo multiplicar o hacer fotocopias del material genético para aumentar su cantidad y poderlo leer más fácilmente. Entonces la técnica de PCR básicamente me permite hacer fotocopias de los mensajes que yo seleccione en un individuo o en un organismo para obtener una información
con aplicaciones en diagnóstico. Hagamos de cuenta que el material genético o la información genética de un individuo es como un código de barras, ¿cierto? Y si yo leo el código de barras de un individuo, puedo identificarlo, asignarle un nombre, un género y una especie, si hablamos de microorganismos patógenos, o si es el humano, entonces yo puedo leer el código de barras y entender ese mensaje pequeño que estoy estudiando, cuál es el contenido, cuál es el mensaje que me va a permitir leer e interpretar. Entonces, a través de la técnica de PCR, por ejemplo, yo puedo clasificar con una alta precisión todos los organismos existentes en el planeta. Imagínense que ustedes entran a un supermercado y todo lo que ustedes compran, los productos, son idénticos y solo los puedo diferenciar a través del código de barras. Lo mismo funciona con los seres vivos. Como hay formas de estudiarlos a través de sus formas y sus características morfológicas. Sin embargo, a través de esas características más superficiales, yo no puedo asignarles con precisión un nombre, un género y una especie. Por lo tanto, entonces, utilizar el material genético y esos pequeños mensajitos como un código de barras me va a permitir a mí asignarles con mucha precisión un nombre, ¿cierto? Ese género, esa especie, y todas estas metodologías o todas estas aplicaciones las puedo hacer o llevar a cabo mediante la técnica de PCR. Bueno, Jairo, entonces nos acabas de hablar de unos códigos individuales. ¿Esos códigos en algún momento se pueden ver alterados? Claro que sí, Merce. Hace un momento les estaba hablando de utilizar el material genético como un código para diferenciar los organismos en el planeta, ¿cierto? Si hablamos de microorganismos patógenos, a través de la lectura de esas pequeñas porciones de material genético, yo puedo decir si es un virus, un parásito, una bacteria y saber si están presentes en una muestra clínica y si están causando una enfermedad a un individuo. Sin embargo, yo también puedo utilizar ese código genético o ese código de barras para estudiar enfermedades genéticas, por ejemplo, como el cáncer. Cuando yo leo ese código puede estar normal o puede estar alterado. ¿Qué significa eso? Bajo condiciones normales, cuando yo leo ese código que puede tener 100, 1000, 200, 1.000.000 de letras, si hay un cambio en esa información, si tengo el código de barras y está alterado en una posición, el mensaje cambia, el código de barras cambia. Entonces, ese mensaje o ese código alterado puede estar explicando una enfermedad. Si hablamos del cáncer, las células funcionan con una serie de códigos y si ese código se altera puede descontrolar, por ejemplo, el crecimiento de la célula, cómo la célula se comporta y se reproduce. Y si el código está alterado y me induce una replicación descontrolada de las células, podría en estos casos entonces inducir un cáncer, por ejemplo. Entonces, claro que sí, yo puedo estudiar ese código y saber si el código está normal o está alterado y eso me puede explicar una enfermedad. Allí es donde la PCR nos permite hacer fotocopias del código que yo quiero estudiar y a través de esa lectura de ese código puedo saber si tengo una enfermedad o en otros casos saber si hay un organismo presente en una muestra clínica. Bueno, Jairo, entonces con lo que podemos percibir que nos acabaste de explicar, el área de biología molecular es demasiado amplia. Cuéntanos qué aplicaciones tienen estas pruebas. Claro que sí, Merce. Básicamente en un laboratorio de diagnóstico molecular se pueden desarrollar pruebas que pueden ser aplicadas a diferentes campos, en la investigación, en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, pero en un laboratorio clínico las pruebas de diagnóstico molecular digamos que están enfocadas al estudio de diferentes entidades o patologías. Por ejemplo, en nuestro caso las pruebas que tenemos están enfocadas al estudio de enfermedades genéticas como el cáncer, el Alzheimer, el síndrome de Down, pero también podemos tener pruebas con aplicaciones en la microbiología molecular para el estudio de microorganismos patógenos, ¿cierto? Saber si esos microorganismos están presentes en una muestra clínica o también para saber si esos microorganismos tienen sensibilidad o resistencia a algunos de los antimicrobianos comúnmente utilizados. Entonces, en general, las aplicaciones son diversas, pero para nuestro caso nos enfocamos en desarrollar pruebas para utilización en diagnóstico con humanos. Bueno, entonces cuéntanos qué ventajas tienen las pruebas de diagnóstico molecular frente a otras pruebas que utilizan una técnica diferente. Claro que sí. Básicamente las pruebas de diagnóstico molecular las podemos comparar con las pruebas tradicionales y dentro de las ventajas que estas pruebas más modernas tienen es que, por ejemplo, son de mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del diagnóstico del virus del SARS-CoV-2 mediante la técnica de la PCR, yo puedo tener infecciones que tienen una alta carga viral, es decir, que tienen muchos virus en su tracto respiratorio, o puedo también estudiar pacientes que tienen infecciones leves, donde la carga viral o la cantidad de virus en el cuerpo es muy reducida.
Digamos que si utilizamos metodologías tradicionales, no somos capaces de detectar pequeñas cantidades de ciertos patógenos presentes en las muestras, pero con las técnicas moleculares, como son de alta sensibilidad, podemos detectar como mínimo entre 5 y 50 partículas virales en una muestra, lo que hace estas metodologías bastante robustas y de alta sensibilidad. Por ejemplo, también podemos decir que las técnicas moleculares son de alta especificidad, porque como les mencionaba al principio, si yo estoy buscando estudiar un código de barras, si yo tengo una mezcla de organismos en un tubo o en una muestra clínica de un paciente, lo que yo puedo hacer es leer específicamente el código de barras que me interesa, y si busco ese código de barras, entonces puedo diferenciarlo de digamos, un microorganismo de otro en una misma muestra, lo que hace que la PCR o los métodos moleculares en este caso sean de alta especificidad. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta cuando yo ya obtengo un resultado proveniente de esta área de diagnóstico molecular? Claro que sí, Merce. Es muy importante que todas las personas que se apliquen una prueba de diagnóstico molecular en algún momento de su vida sean conscientes de que a través de las pruebas moleculares se puede obtener información muy compleja, pero que es muy importante para los médicos. Entonces es muy importante que esta información sea interpretada y analizada por un médico. ¿Por qué? Porque no siempre la información genética de un organismo o de una muestra clínica tiene un significado patológico, ¿cierto? Entonces el médico recibe esa información genética, ese código de barras que se está estudiando, y determina si tiene relevancia, si el mensaje cambió, ¿cierto? Si hay una alteración de ese código que puede explicar una enfermedad. En otros casos, cuando yo estoy dedicando las pruebas moleculares para estudios en microbiología, yo puedo detectar, por ejemplo, la presencia de un virus, ¿cierto? Pero no necesariamente significa que el virus esté vivo y que está causando una patología en el individuo. El médico entonces tiene que tomar esta información, interpretarla y adicionalmente determinar si la presencia de esta información tiene un significado clínico que le permita tomar una conducta, dar un tratamiento al paciente o definitivamente pues darle un parte de tranquilidad. Bueno, Jairo, desde hace más o menos 12 meses tenemos disponible el área de diagnóstico molecular en el Laboratorio Clínico Hematológico. Cuéntanos puntualmente qué pruebas tenemos disponibles para nuestros pacientes. Claro que sí. Digamos que actualmente tenemos diferentes pruebas de diagnóstico molecular que están enfocadas en diferentes áreas, como cuáles: hematología clínica, patología molecular, microbiología molecular, y estas diferentes pruebas que tenemos disponibles. Para poner un ejemplo, entonces la que típicamente ustedes han venido escuchando desde que inició la pandemia, como la prueba de PCR para detección del virus del SARS-CoV-2. Esta prueba que tenemos en nuestro laboratorio permite detectar a través de la técnica de PCR diferentes mensajitos que tiene el material genético del virus, y así lo podemos detectar. Detectar ese virus en una muestra respiratoria, por ejemplo, a través de la PCR es una evidencia suficiente para saber que el paciente está infectado, pero como les mencionaba ahorita, el médico necesita observar si esta información tiene un significado clínico, es decir, si representa, por ejemplo, material genético de un paciente que tiene una infección activa, o por el contrario, entonces representa información de un paciente que ya está en la fase de convalecencia, que su sistema inmunológico controla el virus, pero que tiene material genético residual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a esos pacientes el médico tiene que interpretar si debe aislarlos o no, o si representan un riesgo para diseminar el virus. Por ejemplo, tenemos otra prueba muy buena que es la PCR para detección del virus del papiloma humano. Con esta prueba no solo detectamos el virus del papiloma humano, sino que podemos diferenciar entre más o menos 14 genotipos de alto riesgo, que son genotipos del papiloma que están implicados en el desarrollo de cáncer cervicuterino. ¿Cómo puedo diferenciar yo esos 14 genotipos utilizando la técnica de PCR? Básicamente porque esos 14 genotipos tienen diferencias en el código de barras que yo leo. Entonces así puedo diferenciarlos y saber si están presentes en una muestra de citología de una mujer. También tenemos otras pruebas muy chéveres que son pruebas de PCR tipo panel, donde podemos estudiar infecciones gastrointestinales y respiratorias. En estas muestras, por ejemplo, muchas veces tenemos un paciente con una sintomatología que es muy difícil de saber a qué corresponde, ¿cierto? ¿Qué organismo o qué patógeno la está causando? Entonces, en este tipo de PCRs puedo leer el código de barras de varios organismos al mismo tiempo. Entonces yo hago una fotocopia de los microorganismos que encuentro en esa muestra, y así puedo saber si tengo, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, pero también tengo, por ejemplo, otra bacteria. Y en esos casos podemos hablar de coinfecciones. Entonces las técnicas de PCR aplicadas al diagnóstico sindrómico, por ejemplo, nos permiten detectar a la vez en un mismo ensayo muchos patógenos. Y la ventaja, digamos, de este tipo de PCRs es que son de respuesta rápida. En cuestión de unas pocas horas yo puedo obtener la información de cuáles patógenos están causando la enfermedad en una muestra de un paciente.
Por ejemplo, también tenemos otra prueba muy chévere que es una prueba también tipo panel, pero para estudio de infecciones gastrointestinales. En esta prueba, por ejemplo, de PCR, yo puedo detectar virus, bacterias y parásitos, los que más comúnmente se han asociado con inducción de infecciones en estos casos. Vamos a pensar que tenemos un niño y o un adulto mayor que están muy enfermos, ¿cierto? Y que de pronto la sintomatología que tienen puede comprometer su vida. En estos casos, si hacemos una comparación con las metodologías tradicionales, yo tomo su muestra clínica, por ejemplo, de materia fecal, y aplico metodologías tradicionales. Entonces, en estos casos tengo que aplicar una serie de pruebas e incluso llevar esa muestra a un cultivo en el laboratorio con medios artificiales, y como todos los microorganismos no crecen, a veces yo no puedo lograr detectar cuál es el organismo que está causando la patología. Pero puede tardar el exactamente, me puede tomar mucho tiempo y esto puede complicar la salud del paciente. Con las pruebas moleculares, como las que les estoy mencionando, que están basadas en la técnica de PCR, yo puedo rápidamente de una sola muestra detectar a la misma vez el código de barras de diferentes patógenos, y si están allí presentes en la muestra, la fotocopiadora, que es la PCR, me va a permitir detectar esa señal o ese código de barras y poder determinar si hay un patógeno en la muestra. Y con esta información el médico puede tomar una decisión clínica rápida y saber si le tiene que dar un antibiótico al paciente o qué manejo le va a dar, y así evitar de pronto que el paciente se complique y pueda tener consecuencias pues mucho más complicadas. Dentro de las pruebas que tenemos actualmente en el portafolio también tenemos pruebas aplicadas al campo de la hematología clínica. Allí tenemos entonces PCRs que nos permiten detectar el código de barras o los mensajes relacionados, por ejemplo, con trombofilias hereditarias. Tenemos que este estudio se hace digamos, en 3 o 4 códigos de barra diferentes, donde yo puedo detectar si el mensaje o ese código genético específico está alterado, y si ese código está alterado, entonces yo puedo predecir si el paciente tiene un riesgo mayor de sufrir un proceso, un evento trombótico. Entonces tenemos una prueba muy chévere para detectar este tipo de trombofilias hereditarias. No, demasiado claro, Jairo, todo lo que nos explicaste. 2 conclusiones puntuales: el tema de la sensibilidad de las pruebas moleculares y sobre todo el tiempo de entrega de los resultados. Muchas gracias por acompañarnos, Jairo, en esta nueva edición. Claro que sí, Merce. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos vernos en una próxima oportunidad cuando ampliemos nuestro portafolio de pruebas para que ustedes las conozcan y puedan aprovechar utilizarlas. Bueno, y a ustedes una invitación muy importante a que nos visiten en nuestro portal web www.lsh.co, donde encontrarán muchísima más información del tema. De igual manera, si tienen inquietudes, en nuestras redes sociales nos pueden escribir, que de igual manera tenemos personal idóneo para respondérselas. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.